Jesús. Mil razones encontré para darte gracias cada día, Jesús. No tengo nada que ofrecerte, solo la canción de siempre. Buenos días, un feliz sábado, mis hermanos. Gracias a los hermanos por la alabanza. Me alegra encontrármelo por aquí. Nos hemos encontrado por ahí en otros lugares y ha sido muy positivo tenerlos para que nos ayuden a pensar un poquitico en esas maravillas que el Señor hace sobre nuestras vidas. Qué bueno poder acompañarlos esta semana. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre, suplicamos tu presencia, confiamos en que la hemos tenido hasta el momento, Señor. Que el Espíritu Santo llene nuestras mentes, nuestros corazones. Que en esta semana de evangelismo y de reavivamiento espiritual podamos experimentar una transformación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad, hoy sábado, de estar aquí presentes. Confiamos en tu santa bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, hay un texto muy interesante y yo quiero que vayamos de una vez al grano, y fue el de nuestra lectura bíblica. Está ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 60. Isaías capítulo 60. Y es interesante cómo el Señor llama la atención a cada uno de nosotros, porque nos dice: levántate. Yo me detenía a pensar, yo no sé si ustedes han leído el libro de Isaías. Tuvimos una experiencia muy bonita con el pastor también, porque también hicimos la maestría juntos y en una clase nos profundizaron en el libro de Isaías 15 días derecho, analizando el tema de Isaías. Y cuando uno puede ver el contexto, el trasfondo histórico, darle vueltas al asunto, se da cuenta que hay algunos temas que son más profundos de lo que uno cree. Y dentro de esos dos versículos, 60, versículo 1 y versículo 2, cuando el Señor dice: levántate y resplandece.
De alguna manera le estaba llamando la atención a su pueblo a un despertar. Porque el pueblo de repente estaba en un letargo espiritual, así como los muchos momentos en los cuales fue sumido el pueblo de Israel, en momentos de profundidad, de letargo espiritual. Pero el Señor no se cansaba de llamar la atención una y otra vez, de utilizar cada momento, cada argumento que sucedía para ayudarle a su pueblo a caer en la conciencia de repente que no estaban por un buen camino, y exhortarlos, porque tenemos un Dios misericordioso, que es un Dios de oportunidades. Y una vez más le dice al pueblo: levántate, no sigas en esa condición y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y hay unos asuntos bien interesantes que nos van a acompañar a lo largo de toda la disertación. Levántate, resplandece, ha llegado tu luz, no con una luz propia, sino la luz de Cristo, la luz del cielo en nuestras vidas, que nos hace el Señor reflejarla. Resplandece, porque ha llegado tu luz. Y después de decir ha llegado tu luz, dice: y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Esta palabra gloria es muy importante que la tengamos presente. Porque para poder decir nosotros que tenemos la gloria de Dios en nuestras vidas, es porque tenemos que resplandecer esa gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Y de qué manera uno como cristiano puede resplandecer la gloria de Dios en sus vidas? A través de su experiencia personal con el Señor. Esto no es un asunto de palabras, esto no es un asunto de simple teoría. Es que la teoría es fácil, la aprendemos estudiando la Escritura, pero la teoría sola no nos sirve a nosotros. La teoría hay que llevarla a una experiencia, a una vivencia, y es ahí donde nosotros podremos decir que podemos experimentar un reavivamiento espiritual y una transformación, una reforma de nuestras vidas. He aquí, sigue diciendo el verso 2, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti no pasará eso si te levantas. ¿Por qué? Porque sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Leíamos ahorita. La gloria del Señor. Y por eso yo quiero que iniciemos en este momento haciéndonos esa pregunta. ¿Podríamos decir que la gloria del Señor nos acompaña como iglesia? No me refiero a la iglesia adventista en la tierra, sino a esta congregación. Podríamos decir, la gloria del Señor nos acompaña aquí en nuestra iglesia, en nuestra congregación. ¿Estamos seguros de eso? Y aún podríamos ir un poco más allá en detalle. ¿Será que a mí personalmente me acompaña la gloria de Dios? Hoy la gloria de Dios acompaña, llena completamente mi vida. ¿Saben? Hay días en que las cosas no marchan bien. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso, o tal vez te ha pasado. Hay días en que una persona se puede levantar pensando: hoy es el mejor de mis días. Y uno se proyecta, porque es que nadie se levanta pensando cosas negativas. Bueno, algunos sí, que de repente tienen algunas circunstancias emocionales adversas, pero normalmente uno se levanta pensando positivamente. Hace uno sus planes y uno quiere que las cosas le salgan bien, pero a veces las cosas empiezan a salir como de la manera en que uno menos se imagina. Hay una historia muy interesante en la palabra. Primera carta de Samuel. Vámonos todos a nuestras Biblias, a Primera de Samuel, y nos vamos a ubicar allí en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Un día en el cual el pueblo de Israel no se imaginaba siquiera lo que habría de pasarle. Primera de Samuel, capítulo 4. Qué interesante. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Imagínense, el pueblo se levanta para ir a la batalla, y yo me imagino que ellos, si hubiesen sabido la derrota que iban a tener, ni siquiera se habían ido en esa campaña. Porque ¿quién va a ir a la batalla sabiendo que va a ser derrotado? Nadie. Pero el Señor le había prometido bendición al pueblo. El Señor les había prometido tiempo atrás que ningún otro pueblo, nación o ejército sería capaz de derrotarles,
porque Él iría adelante, Él pelearía por ellos, Él era el que iba a darle la victoria. Israel no debía preocuparse, lo único que tenía que hacer era confiar en el Señor e ir adelante, porque realmente frente a sí era Dios el que iba peleando la gran batalla. Así que ellos pensaron que ese día era como cualquiera de los otros en los cuales el Señor había derrotado grandes pueblos. Yo no sé si ustedes están estudiando el capítulo diario, la Iniciativa Mundial de la Iglesia de Reavivamiento y Reforma, el capítulo diario de la Biblia. ¿Cuál fue el que estudiamos hoy? El libro de Josué. ¿Qué capítulo? 10. Bueno, veo que como que algunos están medio perdidos. Miren, a nivel mundial, la iglesia adventista, más de 20 millones de adventistas a nivel mundial, nos hemos comprometido en una iniciativa de reavivamiento espiritual, y es estudiar un capítulo diario de la Biblia, pero todos los más de 20 millones de adventistas el mismo capítulo. Y no solamente leerlo superficialmente, sino tratar de profundizar. Hoy estudiamos Josué 10 y yo me quedaba sorprendido. ¿Saben por qué? Porque ahí en ese solo capítulo de Josué 10, en unos pocos días el Señor le permitió al pueblo de Israel que venciese como a 7 ejércitos diferentes. Y la manera en que ellos ganaron las batallas era sorprendente, porque a veces ni siquiera tenían que ir adelante a pelear con la espada. Ahí decía, el Señor mandó granizo, piedras de granizo del cielo, y aplastaron a los ejércitos enemigos. Y uno dice, wow, ¿de qué manera el Señor actúa? Sorprendente. Así que se levanta el pueblo de Israel y se va a pelear contra los filisteos. Pero de repente surge la primera derrota. Regresan tristes. Había 4,000 familias enlutadas ese día. 4,000 familias, porque simplemente ellos fueron. Veo al pastor Argenil, no lo había visto. Qué bueno verlo, pastor. Y al profe Harry también lo veo por allá. Ahí voy viendo las caras familiares, que también fue mi profesor. Bueno, y a Cisney, que ahorita le fui a hacer reclamos a Cisney porque no me saludó y resulta que era el hermano. Y ese Cisney se volvió orgulloso. Y resulta que era el hermano, así que, pero ya me dijeron, no, él está allá, y uy, sí, que son igualitos. 4,000 familias enlutadas ese día. ¿Saben? A veces cuando el pueblo anda por mal camino, en vez de detenerse a pensar el porqué de la derrota, a ver, si el Señor ha prometido victoria, la derrota es porque algo no anda bien. Pero en vez de preguntarse el por qué, ellos ya concluyeron. Dice el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y le echaron la culpa ¿a quién? A Dios. Dios es el que nos ha herido. ¿Por qué nos ha herido delante de los filisteos? Y eso es una indicación que iban por mal camino. Cuando uno, antes de preguntarle al Señor el porqué de las derrotas espirituales, lo que hace es señalar a Dios y decirle, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué sucede esto con mi vida? Cuando uno debiera más bien pensar, ¿qué está pasando en mí? ¿De qué manera le he fallado a Dios? ¿Por qué el Señor me avergüenza? Sí, pero esa vergüenza implica algo, y es nosotros mismos los que debemos descubrir en una dependencia de Dios, en oración, en estudio de la palabra, en un análisis de nuestras vidas, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ellos mismos allí tomaron una decisión. Sigue diciendo el verso 3, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Y esto es una decisión bien drástica. ¿Por qué? Porque el arca, el Señor había permitido que en algún momento de la historia el arca fuese adelante del pueblo para cruzar el mar, para cruzar el río, para ir a pelear contra otros ejércitos, pero ya ese momento había terminado. Ahora el arca estaba resguardada en el santuario. El sacerdote de ese tiempo era el sacerdote Elí. Sus 2 hijos, Ofni y Finés, le acompañaban en el sacerdocio, y nosotros sabemos que ese par de hijos, junto a su padre el sacerdote, tampoco es que fuesen por muy buen camino. Había mucha permisividad. Y así mismo en todo el pueblo de Israel. Y ellos fueron y sacaron el arca.
Y la historia sigue diciendo que cuando trajeron al arca, y se trajeron también a los 2 hijos, a Ofni y Finés, para que acompañaran el arca. Aconteció, verso 5, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que aún dice allí en la parte final del versículo 5, que la tierra que dice allí, tembló. Ustedes se imaginan, ¿cómo dice su Biblia, hermano? Que la tierra ¿qué? Retumbó, dice la versión del hermano, tembló la tierra, retumbó. Y esa gritería llegó a oídos de los filisteos del campamento. La gritería llega allí, oye, ¿qué está pasando? Y por ahí un infiltrado que estaba mirando, un espía dijo, es que trajeron el arca del pacto, y los filisteos se atemorizaron y dijeron, wow, ha venido el Señor en presencia de ellos. ¿Por qué? Porque los pueblos consideraban que Dios estaba reflejado allí directamente, y sí era verdad, pero tenían que estarlo viendo constantemente, y que el arca era Dios, la presencia de Dios. Bueno, sí, aunque Dios estaba presente con el pueblo aún, aunque el arca no estuviese allí acompañándolos. Es una verdad un poco más profunda. Pero miren que cuando uno se detiene a pensar en eso, hasta tristeza le da a uno. ¿Saben por qué? Porque el pueblo dependía de un objeto. Realmente el arca era un objeto donde Dios manifestaba su presencia, sí. Pero ¿de qué le servía al pueblo de Israel tener el arca allí si de repente no estaba la presencia de Dios? Y los de los filisteos pensaron igual, y trataron de amedrantarse y de salir corriendo, pero por allá los generales dijeron, no, vamos a ir a la batalla. Verso 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz es esta de júbilo? Y es que el arca está aquí. Verso 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Verso 8, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Pero el versículo 9 es claro, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido vosotros. Sed hombres y pelead. Vamos a ir a la batalla. Si tenemos que morir, es mejor morir en la batalla y no que seamos siervos de los israelitas, de los hebreos. Vamos a darlo todo en la batalla. Y esos filisteos se reaniman, están dispuestos a dar su vida y se van a la batalla. Verso 10, y pelearon pues los filisteos contra el pueblo de Israel, que estaba supuestamente confiado, porque ahora sí tenían el arca, y el arca para ellos era la presencia de Dios. Y pelearon los filisteos. Israel fue vencido, versículo 10. Huyeron cada uno a sus tiendas, fue hecha una gran mortandad, pues cayeron del pueblo de Israel, ¿cuántos? 30,000. ¿Se imagina ese día para el pueblo de Israel? Se levantan porque nos vamos a la victoria y mueren 4,000. Es porque Dios no está con nosotros. Traigamos el arca. Y traen el arca, se reaniman y nos vamos a pelear porque ahora sí Dios está con nosotros, y son vencidos y ahora mueren ¿cuántos? 30,000. ¿Cómo estarían los ánimos del pueblo de Israel ese día? Y el día no termina ahí. La historia sigue. Verso 13, un hombre corrió, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, el sacerdote. Estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y llegando aquel hombre a la ciudad, dadas las noticias, toda la ciudad gritó. No gritó de júbilo, gritaron de horror. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Verso 15, Elí ya era de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido, ya estaba casi cieguito, de modo que no podía ver. Y dijo aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado del combate. Verso 17, Israel huyó delante de los filisteos. Fue hecha una gran mortandad en el pueblo.
y tus 2 hijos, Ofni y Finés, murieron. Y el arca del Señor ha sido, ¿qué? Raptada. ¿Qué cosa más terrible? ¿Ustedes se imaginan esa noticia para el sacerdote? Tan terrible fue la noticia que el verso que sigue dice que ese hombre no aguantó y se fue de bruces y se desnucó y murió inmediatamente. ¿Cómo ven ese día para el pueblo de Israel? Y el día no termina ahí. Por eso les decía ahorita, hay días que uno se puede levantar diciendo que todo es maravilloso, pero ay, viene una detrás de otra. El día no termina ahí. Dice el versículo 19, y su nuera, la mujer de Finés, que ya era viuda, que estaba encinta, estaba embarazadita, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca del Señor había sido tomada, y muertos su suegro y su esposo, se inclinó y dio a luz. Se le vino el bebé, le sobrevinieron los dolores de repente, y al tiempo que moría, porque esta mujer estaba ya, era moribunda por el asunto, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella respondió por ahí en medio de su deliberación, ya moribunda, poniéndole nombre al niño, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Dios. Icabod llama al niño. ¿Saben qué significa Icabod? Sin gloria. ¿Sin qué? Sin gloria. Ay. Ahorita estábamos leyendo: levántate, resplandece, la luz del Señor ha venido sobre vosotros, y hoy ha amanecido la gloria de Dios con ustedes. Pero ese día, pobre, el pueblo pensó que había amanecido la gloria de Dios con ellos, y al final nace Icabod, y esta mujer comprendió, tenía buen discernimiento, y le puso ese nombre Icabod, porque hoy la gloria de Dios nos ha abandonado. Uno piensa en esta historia y saben que vienen muchas reflexiones a la mente, hermanos. ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué la gloria se había ido de Israel? El arca de Dios había sido tomada. Naturalmente, un acontecimiento como este levanta muchas preguntas, y las que yo me hago es: ¿qué fue lo que pasó en el pueblo de Dios para que sufriese semejante derrota tan grande? Porque aunque el arca del pacto estaba allí, realmente la presencia de Dios no estaba con ellos. ¿Dónde estaba el Dios poderoso que los había acompañado batalla tras batalla? Y saben que para contestar estas preguntas, nosotros tendríamos que irnos un poquitico más allá, al capítulo anterior, al capítulo 3 de Primera de Samuel. Porque es interesante comprender nosotros algunas cositas. La primera de ellas dice Primera de Samuel 3, versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel era un jovencito, pero a pesar de que estaba joven, de alguna manera el Señor ya le dio preparado para que asumiese la responsabilidad de suceder al sacerdote Elí, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar, que él iba a perder la vida y necesitaba a alguien. Y allí estaba un jovencito, pero el Señor vio en ese jovencito la persona indicada. ¿Para qué? Miren lo que sigue diciendo aquí: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios se apagara, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿Saben qué es lo primero que a mí me llama la atención del versículo 3, la parte final del versículo 3? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué significa eso? Uno se tiene que detener en algunos detalles en la palabra. Antes que la palabra de Dios fuese apagada. ¿A qué lámpara se está refiriendo? ¿A qué lámpara?
lámpara se está refiriendo. No era la lámpara con la que el joven Samuel alumbraba allá el aposento donde dormía, que era el aposento donde estaba el arca. De repente se estaba refiriendo al candelero. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que velar porque ese candelero no se apagase nunca. Eso dice el Éxodo. Siempre debía estar ardiendo y debían conseguir el mejor aceite de olivas para mantener alimentado allí el almacén, el receptáculo del aceite, para que la lámpara siempre ardiese. Pero ¿saben que esa lámpara representaba la presencia de Dios sobre su pueblo, el discernimiento de Dios sobre su pueblo? Aún podríamos decir que los sacerdotes habían descuidado su labor. Podría referirse al sacerdote Elí, que estaba pronto por morir. La lámpara de Dios estaba por apagarse. El sacerdote, ¿por qué? Porque el sacerdote era aquel encargado de representar a Dios ante el pueblo y de comunicar la palabra de Dios ante el pueblo. Pero qué triste, Elí ya llevaba 40 años como sacerdote del pueblo de Israel. 40 años como sacerdote. Uno podría decir un hombre de 40 años, llamado por Dios. 40 años no de vida, de ministerio, llamado por Dios. Debería ser una columna firme para el pueblo. Pero pobre Elí, no era nada de eso. Y su luz se estaba apagando, estaba a punto de perder la vida. Y si el pueblo se quedaba sin la luz que debía reflejar el sacerdote, se quedaba también sin la luz de Dios. La lámpara se estaba apagando. ¿Qué podría representar esa lámpara para nosotros hoy día en nuestra experiencia espiritual? La palabra de Dios, dicen por allí. ¿Creen ustedes que la palabra representa la lámpara de Dios en nuestras vidas? Y es aquí donde yo me pregunto, porque cuando uno estudia todas estas historias podría llegar a pensar, oye, ¿será que hoy en día puede pasar lo mismo en medio de este pueblo, el pueblo de Dios sobre la tierra? Podríamos llegar a pensar que tenemos la presencia, la gloria de Dios nos acompaña. Y yo les decía al comienzo, ¿está la gloria de Dios en esta iglesia? ¿Está la gloria de Dios en mi vida? Ustedes pueden decir, la iglesia tiene la gloria de Dios, pero la pregunta sería individualmente, en cada familia, en cada persona, cada padre, madre, cada hijo. O si somos solteros, ¿la gloria de Dios me acompaña día con día? O de repente yo no estoy haciendo un aporte para que en mi iglesia, a mi congregación donde soy miembro también, la gloria de Dios resplandezca de una manera especial. Somos un pueblo y tenemos que cumplir un cometido para el cual el Señor nos ha llamado en esta tierra. Pero no podremos ser victoriosos a menos que tengamos la certeza de la presencia y de la luz constante de Dios en nuestras vidas, hermanos. Lo que a veces me preocupa como pastor de la iglesia es llegar a pensar, sin temor a equivocarme, que de repente en muchos hogares, en muchas vidas, en muchas experiencias cristianas, podríamos llegar a experimentar un cristianismo sin sustancia. Un adventismo enmascarado, donde hacemos un esfuerzo grande por aparentar que estamos bien espiritualmente, donde inclusive los señalamientos que hagan de nosotros los hermanos es, oye, qué consagrado es ese hermano, cuánta piedad, mire cómo habla. A veces uno visita por ahí alguna familia de uno de los líderes de la iglesia y hay esposas bien fronteras. Hay esposas bien fronteras con el pastor y su esposo ahí presente. Le dice, pastor, la iglesia habla muy bonito, pero usted no sabe cómo es realmente aquí en la casa. Este es un asunto personal. Y yo creo que debemos pensar cómo está la gloria de Dios en mi vida. Si verdaderamente estamos resplandeciendo para el Señor. Antes que la lámpara se apagara. La palabra de Dios escaseaba. Hermano, hermana, ¿cómo está la palabra de Dios ahí en tu hogar? Estamos dedicando el tiempo cada día de nuestras vidas para acercarnos a Dios a través de su palabra.
La otra vez salía el chiste, ya no salen chistes en la revista Prioridades. Pero la otra vez había una sección de humor. ¿Sí se acuerdan los que leen la revista Prioridades? La otra vez había una sección de humor y allá en la sección de humor salió el chiste de la hermanita que llegaron el lunes a su casa, tocaron la puerta para ofrecerle algo que tenía que leer y ella empezó a buscar los lentes por todos lados y no los encontró. No encontró los lentes y no pudo leer lo que vinieron a ofrecerle. Y la hermana no sabía dónde había puesto sus lentes. Y al siguiente sábado en la iglesia, en el sermón, vamos a sacar la Biblia. Ella sacó la Biblia del bolso que acostumbraba a llevar el sábado a la iglesia. Y cuando abre la Biblia, ahí estaban los lentes. Se habían quedado allí desde el sermón de la semana pasada. Porque en toda la semana no se acordó de ir a abrir la Biblia para estudiar. Yo no sé cómo está el asunto de la palabra de Dios. ¿O será que la palabra está escaseando? ¿Saben? Nosotros no podemos conformarnos con venir cada sábado a la iglesia, a escuchar lo que nos prediquen, a salir de aquí reavivado, decir, oye, qué gozo, el Espíritu ha tomado hoy mi vida. Oh, eso no lo sabía. Oh, ahora tengo una nueva luz. Esta semana voy a estar aferrado, dependiendo del Señor. Esa dependencia de sábado en sábado no es suficiente. Tenemos una gran responsabilidad delante del cielo. La misma señora White lo enseñó allá en el Camino a Cristo. Conságrate a Dios cada cuánto, todas las mañanas. ¿Sí conocen el texto o no? Y dice allí, haz de esto tu primer ¿qué? Trabajo. Saben que yo siempre he sido consciente de eso porque mis padres me lo enseñaron desde niño. Conságrese todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Yo he sido dormilón. No ha sido, bueno, los últimos años ya después de que me casé, mi esposa me ha transformado. Ahorita ella me da codo a las 4 de la mañana y me levanta o me levanta. Pero yo he sido dormilón en la vida. Y una vez escuché a un pastor en un seminario que dijo, mire, usted no necesita levantarse tan temprano para estudiar la Biblia. Usted puede dedicarle ese momento al Señor en cualquier instante del día. Lo importante es que usted separe un momento de calidad con Dios. Así sea mediodía, así sea en la noche. Y yo me fui feliz para la casa después de esa reunión que estuvimos con varios pastores. Yo dije, wow, si ese pastor tan reconocido lo está diciendo, eso es así. Y yo llegué feliz a la casa y le dije a mi esposa, oye, mi amor, ya no vuelvo a pegarme esas madrugadas tan horribles. No, yo ya puedo tener mi momento de devoción en cualquier instante del día, un instante de calidad. No es que el pastor fulano dijo eso. Así que no me vuelvas a dar más codo. Yo voy a buscar otro momento. ¿Y saben lo que pasó? Que la palabra empezó a escasear. Porque yo me levantaba de pronto más tardecito y vaya a ver si no era capaz de estudiar. Ya los vecinos por ahí acosando a los hijos para el colegio, no faltaba quien llegaba alegando, el otro ponía la música, no se puede. A mediodía, me voy a trabajar a mediodía cuando regrese a la casa. Pero uno venía ya con hambre o de pronto tuvo alguna situación por ahí, la mente no estaba presta para eso. Entonces en la noche antes de descansar, a veces le resultaba asuntos que atender y cuando llegaba uno bien tarde, la palabra de Dios escaseó ese día. Y segundo día y tercero hasta que vengo a caer en cuenta, Señor, por allá alguien me pasa un librito y vuelvo a leer, conságrate a Dios. ¿Cuándo? Todas las mañanas. Si haz de esto, ¿qué? Tu primer trabajo y sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Sea toda mi obra hecha en ti. Y dice ella, este es un asunto diario. Conságrate a Dios por ese ¿qué? Día. Y yo me puse a pensar, oye, yo no sé cómo hará ese pastor, pero yo no puedo hacer así. Hermanos, el Señor es claro en su palabra y a través del don profético. Y todo aquel que crea que puede subsistir espiritualmente sin depender de la palabra de Dios está equivocado. No se pierdan los temas de esta semana porque ahorita el pastor está hablando zarandeo. Vamos a hablar de zarandeo. Saben que cuando uno se pone a estudiar el tema del zarandeo y lo vamos a estudiar en una de la noche, uno se sorprende. La iglesia está esperando y que venga un zarandeo. Y va a venir un gran zarandeo sobre la iglesia, pero muchos están siendo zarandeados hoy día.
¿Por qué? Porque en la iglesia vienen personas con rumores, con doctrinas raras por allí. Vienen a sembrar en las mentes de los hermanos sus congojas, sus amarguras, que por qué la iglesia actúa así, que por qué los pastores actúan así, que por qué en la universidad tal cosa, que por qué por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque están expertos en mirar los errores, se han hecho expertos en pecados. Y si hiciésemos una lista de pecados, yo creo que todos nos volveríamos expertos, porque ahí estamos listos para escribir, nos pasan una hoja y la llenamos por lado y lado. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar a fulano, a fulana, esto y lo otro. Y cuando vienen esas falsas doctrinas a nuestros oídos, mire cómo está la iglesia de mal, vámonos de aquí. Como la palabra está escaseando, entonces lo primero que hacemos es salir corriendo. Salir corriendo detrás de vanas doctrinas, estratagemas del enemigo que quieren restarle el poder a la iglesia del Espíritu Santo. Saben que la predicación de Dios es diferente. La predicación de Dios es a un reavivamiento espiritual personal y de la iglesia, porque necesitamos levantarnos y resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas para cumplir nuestra obra, para ir y predicar el evangelio. ¿Y a dónde es que hay que predicar el evangelio? Es afuera. Es afuera donde hay que predicar el evangelio, no aquí adentro. Y por eso yo siempre que me enfrento a este grupo digo, oye, pero tanta gente que hay para ir a predicar el evangelio, ¿cuál es la pereza? Ustedes quieren venir a sacar a la gente de la iglesia. ¿Y a quiénes? A aquellos a quienes les escasea la palabra. Porque el que está bien de la palabra, ese no se deja mover. Ese no se deja mover. Y lo segundo que dice allí, y no había, versículo 1 del 3, no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. El Señor se había alejado. El Señor se había alejado de ellos, hermanos. Y la única manera de nosotros ver a Dios es si tenemos una relación con Él. A través de la oración y a través del estudio de la palabra. Eso nos dará el poder para testificar. Eso nos mantendrá nuestras vidas llenas de la gloria de Dios, que al fin de cuentas, eso es lo que requerimos. Que nuestras vidas estén llenas ¿de qué? De la gloria de Dios. Y de esa manera podamos resplandecer, hermanos. Hay unos textos que me llaman la atención y quiero que los veamos rápidamente. Y el primero de ellos está en Ezequiel capítulo 2, versículo 30. Ezequiel capítulo 2, versículo 30. Momentos en los cuales el pueblo de Israel estuvo mal espiritualmente. Y el Señor siempre mandaba mensajeros para reavivar al pueblo. Y dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos a un hombre, palabras de Dios. El pueblo estaba mal, estaba distanciado del Señor. El Señor quería reavivarlo, quería derramar su gloria sobre el pueblo. Y busqué, dice el Señor, entre ellos un hombre que hiciese un vallado. Ustedes saben lo que significa el vallado, una cerca, que levantase un muro, que hiciese un vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice la parte final del texto, ¿y qué? Y no lo hallé. Ay, 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 cuando yo leo eso, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel llegó a un estado tal en que la brecha se estaba separando? ¿Quién es el que hace brecha? Es el enemigo el que hace brecha. ¿Cómo hace la brecha el enemigo? Todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Hay personas que se excusan, que usted le pregunta, ¿por qué estás tan distanciado de Dios y de la iglesia? Y eso buscan toda clase de excusas, pero todo tiene un comienzo. Falta de dependencia de Dios, falta de devoción personal, de una relación, de una experiencia, menos teoría, y la teoría más que práctica, más vivencial, una palabra de Dios viva en nuestras vidas. Busqué a uno que levantase un vallado, una cerca, para que el enemigo no pudiese penetrar más en las mentes, para que se pusiese delante de mí en la brecha como un puente. Y el Señor dice que en ese momento, ¿qué? No lo hallé. ¡Wow!
¡Qué sorpresa! Ni uno. Y hay otro texto. Jeremías capítulo 6. Otro momento en el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 6. Versículos 16 y 17. Así dijo Jehová. Mire, el Señor es misericordioso y le manda mensajes al pueblo. Y le manda a decir al pueblo, miren, esto le mando a decir, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y sigue diciendo el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, ¿qué fue lo que le mandaron a decir al Señor? No vamos a escuchar, no escucharemos ningún sonido de la trompeta. Y yo digo, wow, ¿cómo es esto? ¿A qué estado llegó el pueblo de Israel en ese momento en los tiempos de Jeremías? Que el Señor le manda mensajeros a decirle, mire, ese camino no es. Y ellos dicen, no, este es, pregunten, el Señor les va a mostrar el camino a través de la palabra. Y yo, ese no queremos, nosotros queremos el camino de nosotros. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y les mandé la atalaya para que tocase la trompeta, para que anunciase el peligro. ¿Cómo se da cuenta usted del peligro? Dependiendo de la palabra, en una vida de oración, de comunión con Dios. Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Trompetas? No vamos a escuchar ningún sonido de trompetas. ¿Cómo el pueblo de Israel puede llegar a una decadencia espiritual tan grande? Y tenemos muchos ejemplos más que no vamos a decirlo porque de pronto no nos alcanza el tiempo, pero hay muchos ejemplos en la palabra. Así como hay muchos momentos en los cuales el pueblo le dio la oportunidad a Dios y fue reavivado. Una sola persona necesitaba a Dios. Y esa persona la encontramos aquí mismo en el primer libro de Samuel. Miren, capítulo 1 de Primera de Samuel, que es lo que estamos estudiando. Esto eran dos textos que queríamos leer, pero realmente no queremos irnos de Primera de Samuel. Primera de Samuel, en el capítulo 1. Dios tenía a alguien dispuesto para levantar la luz sobre el pueblo de Israel. ¿Y esa persona era quién? Samuel. Pero ¿qué hubiese pasado si Ana no dispone su corazón delante de Dios? Ustedes saben lo que dice el capítulo 1 de Samuel, ¿cierto que sí? Ana se había casado ¿con quién? Con Elcana. Eran felices. Ahí dice que Elcana amaba a Ana. Pero Ana era estéril, no podía darle hijos a Elcana. Así que cuando empiezan a pasar los años, Elcana se pregunta, oye, no tengo hijos. En aquellos tiempos era importante los hijos, especialmente varones, para que se encargaran de todas las posesiones de su padre. Así que Elcana, aún amando a Ana, se casa con otra mujer, con Penina. Como legítima esposa la trae a su casa. Imagínense cuando Penina llega a la casa. Y de repente Penina queda en embarazo de un hijo, de otro, y empieza a darle hijos a Elcana. Y Ana ve cómo los niños corretean por toda la casa, porque es esposa legítima también. Pero Elcana no sabía cómo darle a entender a su esposa que él la amaba. Y dice la historia que Ana estaba amargada, que Ana sufría, que Ana estaba llena de congojas. Cada año subían allá donde el sacerdote, a Silo, de donde se llevaron el arca más adelante. Y Ana no comía. ¿Qué era lo que más ansiaba Ana en su vida? Tener ¿qué? Un hijo. ¿Y por qué no lo había tenido antes? Es la pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué no había tenido el hijo antes? Miren que uno se pone a pensar en esto. Oye, qué lindo experimentar ya mismo un gran reavivamiento espiritual en la iglesia. ¿Y por qué no ha ocurrido todavía ese gran despertar de la iglesia? ¿Por qué no ha respondido Dios todavía a la oración de Ana si año tras año van allá? Pero este año fue diferente.
Ana se presentó al templo y oró delante de Dios, y el sacerdote Elí la tuvo por ebria, dice allí el capítulo 1. Y cuando iba saliendo la llama, le dice: oye mujer, ¿por qué has venido ebria? Digiere tu vino. Y Ana responde: no Señor, yo no estoy ebria. Y miren lo que dice el versículo 15: no Señor mío, yo soy una mujer que atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó ese año que no había pasado en los años anteriores en la experiencia de Ana? ¿Qué fue lo que pasó ese año? Ahí dice el versículo 15: soy una mujer atribulada, pero ¿qué? He derramado ¿qué? Mi alma delante de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó ese año diferente a los años anteriores? ¿Ana tenía razones para estar amargada o no tenía razones para estar amargada? Claro. ¿A quién le va a gustar que le lleven a otra esposa a la casa? Que el esposo se le acueste con la otra esposa y tengan un poco de hijos. Y que la esposa le diga: yo te amo. En esos tiempos, eso no es para el día presente, es en esos tiempos. Y Ana ora y ora y el Señor nada que responde. El problema no estaba en Dios, hermanos. Recuerden que ahora el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Echarle la culpa a Dios. El problema no estaba en Dios, el problema estaba en ¿quién? En Ana. Pero ese año Ana hizo algo diferente. Derramó su vida por completo delante de Dios. ¿Qué significa derramar? Es cuando tú tienes un recipiente lleno de algo, ¿y qué haces con ese recipiente? Lo volteas. Que todo se salga de allí, que se salga completamente. ¿Qué fue lo que Ana dejó salir de su vida en ese año? Todo lo que le amargaba, todos sus sufrimientos, todas sus amarguras, todas sus críticas, sus señalamientos, todo lo que no convenía, y se reconsagra al Señor. Y lo más interesante es que Ana hace un voto, una promesa con Dios, y le dice: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de tu vida. Y yo siempre me he preguntado: ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque el Señor le respondió la oración a Ana ese año. Ana regresó a casa. La señora Juárez lo dice claramente. Cuando Ana regresa a casa, ya no le importó más lo que pasaba con Penina. Ya no se amargó más. Ya le dijo: este problema mío se lo entrego al Señor. Allá verá el Señor qué hace con eso. Voy a ser una mujer feliz. Y Dios le respondió su oración. Porque es que el que se queda anclado en las amarguras termina fuera de la iglesia. Termina fuera de la iglesia y termina como enemigo muchas veces de la iglesia. Pero Ana se fue feliz y el Señor le respondió su oración. Lo que más me sorprende a mí es que Ana cumplió la promesa. Cuando el niñito ya tenía cierta edad, se lo llevó al sacerdote. Y alguien podría decir: pero ¿cómo lo vas a dejar allá? Si ese sacerdote, vea, la palabra está ¿qué? Escaseando. Y esos dos hijos del sacerdote, ay, ay, ay. Pero a Ana no le importaba eso, porque eso era un asunto ¿de quién? De Dios. Y yo siempre he dicho: qué gran ejemplo. Todo lo que Ana tenía en su vida era su hijo. Y no se detuvo para entregar todo lo que tenía a Dios, porque así se lo había prometido. Y gracias a que una persona se puso en pie en ese momento y levantó un vallado, fue que el Señor años más adelante pudo llamar a ese jovencito, Samuel, para que fuese el sacerdote y profeta en el pueblo de Israel. ¿Será que aquí habrá uno que esté dispuesto a hacer eso delante del Señor? Yo quiero que terminemos con este texto de Jeremías Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Ahí está el camino para nosotros permitir que el Señor haga algo trascendente en nuestras vidas. Dice Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 4 condiciones que Dios estableció para su pueblo. La primera de ellas, ¿cuál es? Si se humillare.
Si se humillare, eso fue lo que hizo Ana, se humilló delante de Dios, derramó todo lo que no le convenía que había dentro de sí, sacó esos sentimientos de su corazón y entonces Dios pudo obrar en su vida. Necesitamos humillarnos como individuos, necesitamos humillarnos como iglesia delante de Dios. Eso del orgullo en la iglesia ya no tiene más cabida. Eso de creernos lo que no somos ya no tiene más cabida. Lo que necesitamos es derramar nuestras vidas y humillarnos delante de Dios. Número 2, dice allí claramente, orar. Orar. ¿Es necesario orar o no? Por ahí dice el canto, mucha oración, ¿qué? Mucho poder. Poca oración, ¿qué? Y yo le voy a agregar otra estrofita al canto. Y ninguna oración, ¿qué sería? Ningún poder. Y si no estamos orando cada día, entonces la gloria del Señor nos está abandonando. Téngalo por cierto. Número 3, si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Y de aquí nosotros podríamos sacar un sermón completo de esa frase, buscar en mi rostro. Porque hay muchas partes donde el Señor dice, y aparté de mí tu rostro, y oculté de ti mi rostro. Y buscar en mi rostro, es decir, la presencia de Dios. Y el Señor lo ha prometido en Jeremías 29:3, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Y número 4, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillación, oración, búsqueda de Dios, del rostro de Dios, y convertirnos ¿de qué? De los malos caminos. Un texto de Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Sin embargo, dice ella, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. No tendríamos nada más que decir sino pensar de qué manera le estamos permitiendo a Dios reflejar su luz y que nuestras vidas sean llenas de la gloria de Dios. Es el momento para analizar nuestras vidas. Es el momento para pensar de qué manera estamos caminando delante de Dios. Es el momento para darnos cuenta a través de ese autoanálisis si verdaderamente estamos en el camino de Dios o si de repente estamos abandonando el camino que el Señor quiere trazar para nosotros. El Señor te está diciendo a ti, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, levántate y ¿qué? Y resplandece. Porque ha venido tu luz. Es la luz de Dios que ha venido a nuestras vidas. Está disponible para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos. Si nuestras vidas están adormecidas, lo único que tenemos que hacer es levantarnos y decir, Señor, aquí estoy, quiero resplandecer, porque ha venido la luz de Dios en tu vida y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Quieres esa gloria? Tal vez hoy reconoces que la lámpara se esté apagando en tu vida. Tal vez hoy reconozcas que la palabra está escaseando en tu vida. Tal vez hoy reconozcas que no tienes visión de Dios porque no te estás relacionando con Él. Pero ánimo, Dios ha venido hoy para reavivarte. Dios ha venido hoy para levantarte. Lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos. ¿Estás dispuesto para que Dios te levante? Él hará un reavivamiento de nuestras vidas y nos mostrará el camino. Comencemos hoy y entonces que podamos decirle a Dios de todo corazón, Señor, danos tu gloria. Vamos a decírselo, Señor, ¿qué? Danos tu gloria. Vamos a escuchar una música especial en este momento. Y después de esta música especial vamos a tener una oración de consagración a Dios. Porque necesitamos reconsagrar nuestras vidas. Y mucho más en esta semana, que tenemos una gran batalla espiritual. Que venimos a predicar sobre el reavivamiento y la reforma. Necesitamos que el Señor derrame su gloria sobre nosotros.
arrepentido estoy por escogerme andar mi propia voluntad. Te seguiré dejando atrás mi llanto. Recibo hoy tu gracia y tu amor. Es mi gozo y mi paz, mi alegría y mi solaz. Yo sé que Cristo es mi Señor. Te seguiré. Resistí el peso del dolor, la culpa y el error que antes yo viví. Pero Dios me rescató de allí y ahora soy feliz por su bendito amor. Te seguiré dejando atrás mi llanto. Recibo hoy tu gracia y tu amor. Es mi gozo y mi paz, mi alegría y mi solaz. Yo sé que Cristo es mi Señor. Te seguiré dejando atrás mi llanto. Recibo hoy tu gracia y tu amor. Es mi gozo y mi paz, mi alegría y mi solaz. Yo sé que Cristo es mi Señor. Te seguiré. Mi Dios, Amén. El camino está dispuesto. Tú decides si quieres seguir al Señor o no. Yo quiero hacerlo. Quiero reconsagrar mi vida a Dios una vez más en oración. Así que voy a doblar mis rodillas. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. O como te sienta más cómodo. O tal vez no quieras reconsagrar tu vida al Señor. Al fin, la decisión es de cada uno, pero yo creo que es un momento propicio para decirle: Señor, aquí está. Es un momento propicio para presentarnos delante de ti, oh Dios. Porque el cristianismo no son asuntos complicados, Padre. Lo has dejado muy claro para nosotros en tu palabra. Sí. La Biblia está llena de teología, Señor, sí. La Biblia está llena de tesoros profundos, Padre. Muchos de ellos difíciles de comprender para el entendimiento natural. Y se requiere un poco más de estudio. Pero al fin de cuentas nuestra salvación radica en una vida de dependencia, Señor. He allí
la razón de ser de nuestras vidas. En que aprendamos a depender de ti, Señor. En que aprendamos a tener una relación de calidad contigo, oh Salvador. En que aprendamos cada día a hacer de tu Espíritu Santo parte de nuestras vidas. Que cada día al amanecer clamemos por la gloria de Dios y podamos tener la certeza a lo largo de nuestras vidas, de nuestro día, que la gloria nos acompaña. Y de esa manera podamos decir: aquí estoy, me levanto porque quiero resplandecer, Señor, para que tu luz resplandezca a través de nosotros, para que podamos ser lumbreras delante de este mundo que está lleno de tinieblas, de confusión. El enemigo anda haciendo su obra en los corazones y aún quiere entrar a nuestra iglesia, en nuestras mentes, en nuestras vidas, para llevarnos por sendas extraviadas. Por eso, Señor, venimos a ti. No hay otro camino, Padre, sino una vida de consagración y de dependencia. Si no estamos por buen camino, que este sea el momento para que podamos suplicar el perdón del cielo, Señor. Aquí están tus hijos y queremos elevar nuestras oraciones. Escucha nuestras oraciones, querido Padre. Oh Padre eterno, gracias por escucharnos, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por levantarnos, gracias por derramar tu luz sobre nosotros. Y que hoy podamos decirte: danos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.